Cuando vamos a un enfoque estructural, un enfoque geométrico, tenemos ahora lo siguiente. Tenemos que, vamos a hablar de un y de y, que va a ser x cuadrado por el diferencial de área, ya no diferencial de masa. ¿Ok? Un ixx que va a ser un y cuadrado por diferencial de área. Y un xy que es un momento de inercia cruzado, que va a ser un xy diferencial de a. Se habla de estos tres, ¿verdad? En el segundo video, o por lo menos de estos dos, ¿sí o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, sí, ¿qué es? ¿Cómo se define estos? Tenemos acá un cuerpo cualquiera. ¿Ok? Y lo que queremos hacer es, ya sea hacer rotar a través del eje Y, vamos a tener, por lo tanto, distancias que analizar horizontales. Entonces, si yo quiero hacer rotar de esta manera, las distancias, las R's, son X, y estas de A representan la masa. ¿Ok? Y si quiero hacer rotar a través de un eje horizontal, los R's ahora van a ser Y's. Y es por eso que tenemos acá esta ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto es relevante? Si nos ponemos en un contexto, digamos, de una represa, ¿ok? Donde tenemos acá un eje hacia acá, Y, y un eje hacia abajo, X. ¿Ya? Sabemos que la presión del agua va a ser proporcional a la profundidad que estemos. Sabemos que, digamos, acá, en alguna parte, digamos, de la represa, el agua va a estar ejerciendo una fuerza F. Estamos a una cierta profundidad X. ¿Ok? Y esta fuerza que siente esta parte está dado por la presión por el área que estamos analizando. ¿Ya? Esto es un poco de fluidos, un poco de Pascal. ¿Ya? Fuerza es igual a presión por área. Y si recordamos o utilizamos sentido común, la presión va aumentando mientras vamos yendo más profundo. La presión acá va a ser un valor, acá va a ser más grande, acá va a ser más grande, ¿no? Sabemos que esto varía de manera lineal. Algo de este estilo, más o menos. La presión cada vez es más grande a más profundidad. Y esa presión es proporcional a la profundidad. Es decir, podemos decir que es lambda, una constante de proporcionalidad, por la profundidad, que en este caso mi variable de profundidad es X. Es lambda X. ¿Ya? Por diferencial de A. Esta es la presión, diferencial de A. Este es mi diferencial de fuerza. Si yo quiero saber la fuerza que va a haber, ¿qué tengo que hacer? Pues integrar. Integral de lambda X por dA. Ok, ahora, ¿qué es también importante? ¿Qué tipo de análisis es importante en este tipo de contextos? Analizar el momento. Si yo quiero analizar, acá estoy analizando la fuerza, pero ahora, si yo quisiera analizar
el momento respecto al eje Y, ¿ok? Que produce una fuerza, esto va a ser igual a la fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca, ¿no? Momento, torsión, fuerza por brazo de palanca. ¿Qué fuerza? Esta fuerza. ¿Cuál es el brazo de palanca? Pues a la distancia que estamos del eje que estamos analizando. Es decir, este X de acá. Vamos a tener que esto va a ser fuerza por X. ¿Ya? Esto va a ser ya sea una fuerza por un X equivalente, o también va a ser la sumatoria de todas las fuerzas que vayan haciendo justamente, aportando a ese momento, cada fuerza con su X correspondiente, hago una sumatoria. Acá que vamos a tener X por diferencial de F, y el diferencial de F nos recordamos que es todo esto de acá. Lambda X diferencial de A. Esto me va a quedar lambda por la integral de X cuadrado diferencial de A. Entonces, si yo quisiera encontrar, tengo que el momento que siente, ¿ok? Que se produce cuando hago el análisis a través de este eje, es la suma de todos los pequeños momentos, que es esto de acá, ¿ok? Y al mismo tiempo es un momento equivalente por una fuerza con su X equivalente, es decir, esto de acá es igual a esto de acá. Obtendríamos que F, X equivalente, es igual a lambda integral de X cuadrado diferencial de A. Y F es esto también, no nos olvidemos. Entonces voy a tener que X equivalente por F, pero F es lambda X de A, es igual a lambda X cuadrado de A. Y de acá, digamos, en cierto contexto de cálculo, sería interesante encontrar justamente este X equivalente, igual que es importante encontrar el centro de masa. Aquí estamos encontrando un X equivalente donde se concentra, digamos, el momento. Va a ser esto entre esto de acá. Y entonces todo esto que estamos charlando ahorita, hablándose, bueno, es para mostrar que en este contexto de estructuras, muchas veces se llega a estos valores de acá. Es por eso que el cálculo, y estoy seguro por lo que han transmitido los profesores, que justamente van a llegar a análisis donde necesitan encontrar esto de manera rápida. ¿Esto qué es? Es IY entre esto de acá, que es X del centro de masa, ¿no? Entonces acá, digamos, un contexto donde vemos la importancia de esto. Una represa y analizamos ciertos factores, etcétera, 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 y llegamos a este tipo de ecuaciones. ¿Dudas, preguntas? Ok. Estamos acá. Ahora, de acá ya quería decir que tenemos esto. ¿Cuánto tiempo nos queda? Unos 12 minutos. Déjenme ver. Sí, esto lo citaremos rápido y luego terminamos con este teorema.
Tenemos acá nuestro cuerpo, tac, 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 tac. Y en este punto, ok, en este punto, estamos haciendo rotar de tal manera que estamos rotando a través de este eje. ¿Ya? Estamos con una velocidad angular a través del eje y también estamos acelerando a través del eje Y. ¿Ya? Y esto de acá es aceleración angular. Y recordamos este concepto físico, que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Este pequeño trozo que pertenece a todo el cuerpo está, digamos, rotando así, ¿no? Si me fijo solamente en la trayectoria de ese cuerpo. Tiene una velocidad lineal, lineal, ¿ya? La cual, recordamos estos conceptos físicos, cuando tengo un movimiento circular, la velocidad tangencial lineal es igual a la velocidad angular por el radio al que se encuentra. Este radio de acá. Y ese radio de ahí es simplemente X. De la misma manera, la aceleración tangencial, que no es la aceleración total, porque hay una aceleración centrípeta aparte, va a ser la aceleración angular, la aceleración tangencial, la aceleración angular por el radio, que en este caso es X. ¿Ok? Y aquí aplicamos lo que es Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Pues que esto se está acelerando, ¿ok? Con esta aceleración tangencial, debido a que existe una fuerza. Entonces, acá podríamos decir que justamente esto está moviéndose de manera rotacional así. ¿Por qué? Porque acá hay una fuerza que está actuando. ¿Ok? Y tenemos acá que es un pequeño cubo, ¿no? Desarrollando esta parte, tenemos que la masa va a ser la densidad por el volumen, pero recordemos que un pequeño diferencia de volumen, en este caso, va a ser el espesor del cubo, que le voy a llamar T, por el área transversal, que le voy a llamar dA. Y recordemos que la aceleración tangencial, acabamos de ver que es la aceleración angular por el radio donde se encuentra este elemento. ¿Ya? Finalmente, un momentito, tac, 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 tac. Ya. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Estamos acá. Finalmente, ¿qué vamos a tener? Que una pequeña torque va a estar dado por va a estar provocado por la fuerza que estamos actuando, aplicando por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca sigue siendo este X que estamos viendo repetidas veces. Ok, estamos en 3 dimensiones, ¿no? Tac. Si yo reemplazo todo lo que he encontrado, voy a tener que el pequeño torque acá va a estar dado por X. Y todo esto, rho T de A alfa X. Voy a tener la integral del pequeño torque, va a ser igual a la densidad, el espesor, X cuadrado diferencial de A. ¿Ok? Y esto por alfa en Y, por esta alfa de acá.
Es un alfa en Y, es un alfa respecto al eje Y. No es alfa por Y por si acaso, es alfa respecto a Y. Solamente he ordenado y he factorizado. Entonces, finalmente, lo que tenemos es que el momento en Y es igual a toda esta cosa, la densidad, el espesor, la integral de x cuadrado de A y la aceleración angular. Rho por T, por esta parte de acá, que la hemos definido como I de Y. ¿Ok? Entonces, y esto por alfa de Y. Entonces, nosotros hemos definido esto desde el punto de vista geométrico, pero también podríamos unir todo esto como un solo I también, ¿ya? Por llamarle I, Y, prima, cuando no solamente estamos en la parte geométrica, sino estamos añadiendo la densidad, la masa y demás. Y tenemos esta ecuación. El torque es el momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ya? De manera equivalente, podemos ver que si hacemos una rotación, pero a través del eje X, acá, tendríamos que el torque a través del eje X va a ser el momento de inercia XX, es decir, la integral de Y cuadrado de A, por la aceleración angular en X. ¿Ok? Y finalmente, también podríamos decir que si nosotros hacemos el siguiente análisis, estamos haciendo rotar a través del eje X. Tac, tac. Entonces, también puede darse el caso, tenemos esto que hemos entendido, tenemos esto que es casi lo mismo, solamente con otro eje. Estamos haciendo rotar a través de este eje, ¿ok? Pero quiero analizar el torque que se produce en este eje. Entonces, repito, la rotación es esta, pero ahora quiero analizar el torque a través de este eje. Entonces, acá vamos a tener muchas cosas que se repiten, ¿ya? Donde vamos a cambiar es cuando hacemos el análisis, ya no hago el análisis a través del eje Y, sino a través del eje X. Esto va a hacer que la fuerza por el brazo de palanca, pero el brazo de palanca ahora no es esta distancia, sino va a ser esta distancia de acá. Es decir, Y. Ya no es X. Es por Y. Yendo un poco más en detalle, regla de la mano derecha y demás que van a ver en el video que les he pedido o ya han visto, acá hay un menos que aparece. ¿Ya? Y desarrollando, llegamos a que haciendo la integral y desarrollando que esto va a ser igual a menos la densidad, espesor, la integral de XY de A alfa Y. Y vemos que aparece este término que, según lo que hemos citado, es el momento de inercia cruzado. ¿Ya? Se aparece ese término que es el momento de inercia cruzado. Entonces, vamos a tener finalmente que esto va a ser menos ρt por I XY por la velocidad angular Y. Entonces vemos que si queremos analizar el torque, que es algo que está girando de esta manera,
pero quiero analizar el torque en este eje, tenemos que pasar por este término. Y existe este torque, ¿ya? Imagínense lo siguiente. Este es el video que les he dicho que vean o que se salte. No es el que le he dicho que vean. ¿Cómo definen este torque? ¿Cómo lo han definido en el video, en el último video? ¿Quién ha llegado al último video? Y justamente se habla de IXY. Levante la mano. No miren que nadie ha llegado al último video. Yo solo vi el primer segundo. Los demás quieren que revise quién ha visto, quién no ha visto, para poner asistencia. Ya. Si es que, denme 2 minutos, quiero terminar solamente con esta idea y luego con el video lo van a terminar de comprender. ¿Dónde tenemos esto? Tac, tac, tac. Acá. Si es que tenemos lo siguiente, estamos analizando esto. Y XY, integral de XY de A, ¿verdad? Vamos a tener lo siguiente. Imagínense que tenemos un libro, ¿ya? Un libro, ¿ya? Y nosotros agarramos el libro por la mitad más o menos, ¿ya? Acá está, de acá nosotros estamos agarrando ya, acá con nuestras manos, y hacemos rotar en este eje. Si no, mejor vamos con el otro caso. Tengo acá un libro, ¿ya? Y mi mano está acá. Imagínense, mi mano tienen, o agarren un libro, ¿ok? Y hagan rotar de esta manera. Aparte del esfuerzo o torque de acá, se imaginan o hagan, ahorita mismo agarren un libro, otro torque. ¿Qué imaginan cuando ustedes van a querer hacer rotar esto? ¿Qué van a sentir? ¿Alguien visualiza o alguien está haciendo ahorita? Si yo agarro en un extremo el libro, voy a sentir que aparte del esfuerzo para hacerlo rotar, tengo que hacer un esfuerzo para que el libro no se vuelque, digamos, que no se caiga, que no caiga, que no caiga atrás. ¿Visualizan eso o no? Que no haya un balanceo hacia atrás. Levanten la mano los que visualizan lo que estoy diciendo. Ok. Son algunos. Los demás, con el video espero que esté claro. ¿Ya? Si no, agarren un libro, intenten dar vueltas agarrando desde un extremo. Van a sentir que hay como una fuerza que hace que el libro va a ir hacia atrás. Y ahí es donde, para evitar eso, para evitar esa caída, digamos, para evitar esa caída entre comillas, se necesita un torque. Y ahí es donde ustedes están haciendo mucha fuerza. Un torque. ¿Ya? Y ese torque es justamente el MY que hemos hallado acá. El MX, perdón. El MX, que va a ser negativo, que va a ser I de XY, este de acá, por la aceleración angular Y. Acá está la aceleración angular Y. ¿Ok? Y en el caso, duplicar la página, que nosotros hagamos girar el libro, no desde la punta, sino desde acá, desde el medio, esto de acá ya es más sencillo. Y en sí no se necesita un torque. Cuando nosotros hacemos el cálculo acá, IXY, cuando hacemos este integral, vamos a ver que en este caso, hacer este integral, por simetría, esto va a dar 0.
Porque por cada elemento que acá yo tenga una distancia X, Y, perdón, va a haber otro elemento simétrico y con el cual que esta multiplicación se va a eliminar. ¿Ok? Entonces, eso es el momento de inercia cruzado. Quedamos ahí. Gracias por estos 4 minutos que me han esperado. Voy a mandarles el Google Sheet para que coloquen el tema de investigación. César, lo que te he mandado es más o menos lo que esperabas. ¿Te sirve? Respondiendo a tu pregunta por el chat. Ok. Quedamos ahí. Nos vemos el jueves. Y estoy habilitando para que coloquen su práctica hasta la medianoche, la 3. Una cosa más, visto que el examen es la siguiente semana, para que haya como una retroalimentación masiva, les pediría que publiquen las series que hayan entregado, la 1 y la 2, al grupo. Así los demás grupos pueden ver lo que los demás han hecho. ¿Ya? Y después de las 12, pueden publicar también la serie 3. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, nos vemos, quedamos ahí hasta el miércoles. Bye.